Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio y en esta ocasión os voy a contar por qué estudié cerámica. Recuerdo que mi madre tenía un pequeño jarrón con un craquelado y yo me preguntaba, fíjate, ingenuo de mí, ¿cómo habrán hecho para romper este jarrón en tantos trocitos y luego pegarlo otra vez tan perfecto, ¿no? Si no hubiera estudiado la carrera de cerámica realmente no sabría por qué se forma el craquelado de los esmaltes cerámicos. Y tiene que ver con una propiedad muy interesante, que es el coeficiente de dilatación. Por así decirlo, cuando tenemos una pieza de cerámica, pongas esta taza. La pasta tiene un coeficiente de dilatación determinado. Si el coeficiente de dilatación del esmalte no casa, no es el mismo que tiene la pasta, si es un poquito más pequeño, si contrae, lo que va a suceder es que se forme ese craquelado en la superficie. Y bueno, ya no fue sino hasta cuando tenía unos 17 años, que estuve en un festival de música, y allí hubo una chica que conocí que era ceramista y me regaló un pequeño collar. Voy a ir a por él y os lo voy a enseñar. Tú fíjate qué cosa más sencilla. Ahí lo aprecia la cámara. 20 años después de aquel obsequio, lo sigo manteniendo y bueno, pues como os digo, la verdad es que me fascinó, ¿no? Porque yo le preguntaba, digo, ¿y esto entonces lo has hecho tú? Yo recordaba que cuando era pequeño hacía cosas también con barro y luego les ponía un barniz, pero claro, no lo cocía como tal, ¿no? Entonces ella me empezó a hablar de óxidos metálicos, de diferentes tipos de pastas y la verdad es que yo quedé fascinado. Con lo que me acerqué a la Escuela de Arte de Salamanca y le pregunté a mi maestro Luciano Hernández, a quien desde aquí le mando un fuerte abrazo, y le dije, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo cerámica y tal? Entonces él igual también me empezó a hablar de los esmaltes, de los óxidos metálicos, de los óxidos colorantes y bueno, pues a mí me dejaba fascinado, pero entonces yo le pregunté, bueno, entonces yo esto en mi casa no puedo hacerlo, ¿no? Tengo a mi gato que está jugando con una cosita ahí. No me tires cosas a los vecinos. ¿Por dónde iba? Yo le pregunté que si podía hacer cerámica en casa, entonces, claro, me dijo, ¿a qué temperatura llega el horno de tu casa? Y yo, pues a 250 grados aproximadamente, como mucho, me dice, pues no puedes hacer cerámica en casa. Así que no fue finalmente hasta que cumplí 21 años, o durante el año escolar en el que cumplía 21 años, probando la prueba de acceso para presentarme al módulo de cerámica artística y entrando finalmente en el primer año. Yo en aquel momento me encontraba trabajando todavía, entonces no podía asistir a todas las clases y muchas veces cuando asistía a clase llegaba tarde. Mi profesora Eva, que también le mando un beso y un abrazo muy fuerte, me dijo, esto no puede ser, esto no es serio. Yo te doy 5 minutos, 15, te doy 15 minutos de cortesía. Mira mi gato, ¿por dónde está? Oslo. Pero no me puedes hacer esto, yo necesito una constancia. Entonces, bueno, pues lamentablemente tuve que dejar los estudios ese año con la verdadera certeza de que al año siguiente yo iba a dejar el trabajo en el que estaba, que me absorbía demasiado, y me iba a centrar en los estudios de cerámica, porque era algo que me fascinaba. Dejé el trabajo, volví a matricularme al siguiente año de los estudios de cerámica y en ese año ya me puse en serio, a tope. El primer año solamente trabajamos con pastas de baja temperatura, pero ya empecé a trabajar con los conceptos de engobes, de esmaltes y adentrarme en el mundo. No fue sino hasta segundo de cerámica artística cuando empecé a trabajar ya con porcelanas y con greses. Y claro, de trabajar con baja temperatura, de trabajar con alta temperatura, pues el que lo sepa, no hay color, ¿no? Entonces mi fascinación todavía va creciendo día a día. Además súper contento porque era el único alumno que estaba en segundo. Entonces mi maestro Luciano para mí fue un mentor que me enseñó muchísimas cosas. Pude aprovechar todas las de clase que teníamos como si fueran verdaderas clases particulares de un profesional en el mundo de la cerámica. Entonces absorbí todo lo que pude en ese año. Hicimos un montón de pruebas de esmalte, hice un montón de técnicas también en el torno, tocamos muchos palos. A mí me gustaba mucho además cómo me daba en las clases, porque me daba un formato de una ficha con una serie de instrucciones que yo tenía que seguir más o menos, pero además recuerdo que muchos trabajos, por ejemplo, cuando él me lo planteaba y yo llegaba con medio trabajo resuelto al día siguiente, me decía, bueno, yo no iba por aquí, pero la verdad es que la idea que has tenido es muy buena, me gusta mucho, continúa. y bueno, salieron cosas muy bonitas de ese curso. Os voy a dejar por aquí un enlace también, si queréis, para que veáis los trabajos que hice a lo largo del segundo año de cerámica artística, en el que elaboré la marca de Sala Mandrágora, que es con la que he vuelto a trabajar ahora aquí, que estoy seriando todas mis piezas con la misma marca y con la lagartija, que es mi sello personal. Entonces, bueno, muy a mi pesar llegó el año final de proyecto. Ahí desarrollé un trabajo de investigación de lo que yo denominé queramografías, porque no había realmente tampoco mucha información al respecto, pero se trata de grabado en
cerámica. Elaboramos una pasta de papel con porcelana y a través de unas láminas de linóleo lo que se hicieron fueron unas queramografías sobre la pasta de papel con porcelana, haciendo un mural con 6 vistas, 5 o 6 vistas, ahora no recuerdo, de una interpretación geométrica de la escultura del torso del Belvedere. Entonces, bueno, pues se hizo un estudio previo de todo lo que era la escultura, geometrizando un poco las formas, y luego eso se llevó primeramente al linóleo, se probó a hacer con DM también, se hicieron muchísimas pruebas porque la calidad del trabajo que íbamos buscando no era lo que salía al principio, hasta que al final dimos con el resultado que estábamos buscando, que era un auténtico grabado sobre pasta de papel con porcelana, y además es que el efecto que quedaba era increíble, ¿no? Porque la pasta de papel con porcelana nos quedaba como si fuera realmente una lámina de papel grueso, y el trabajo fue muy bonito todo el proceso. No fue sino hasta el día de la presentación, me parece que fue cuando se hizo la entrega de todo el proyecto, con las muestras, con la memoria, con todo. Obtuve muy buena puntuación, unánime del jurado con sobresaliente, y eso, bueno, pues me animó a seguir estudiando y trabajando la cerámica. Tuve un año experimental en Granada, en el que no llegué a entrar en la Escuela de Artes, donde me hubiera gustado seguir trabajando. Estuve un año en escultura, trabajando talla en piedra, y al final abandoné los estudios porque realmente lo que quería dedicarme era a la cerámica. Me mudé a Valencia, a Manises, y allí empecé a estudiar. En el primer año de cerámica eran asignaturas muy generales, y bueno, pues en el segundo año ya tuve la necesidad de escoger si quería continuar por el itinerario artístico o el itinerario técnico. Fue una decisión difícil porque yo quería hacer cerámica, pero en un momento dado me lo pusieron como que era algo muy difícil de hacer, ¿no? Y a mí nunca me ha gustado ir por el camino fácil. Entonces recuerdo que mi profesora Carmen, a quien también le mando un beso y un abrazo muy fuerte, me dijo que el itinerario técnico era muy duro, que era muy difícil, que no me fuera por ahí, que todo el mundo se lo dejaba, y dije, uy, esta es la mía. Yo sabía que no iba a poder desarrollar realmente mi plano artístico en ese momento, pero todos los conocimientos que yo absorbí a lo largo de mi carrera con todos mis profesores realmente me dieron la base de lo que soy hoy y de lo que conozco acerca de los materiales cerámicos, de cómo se comportan y cómo trabajar con ellos. Durante todos esos años tuve asignaturas muy interesantes con mi profesora Maite Larena, a quien también le mando un beso muy fuerte, un abrazo tremendo, con tecnología de materiales, cocciones especiales. Todas las asignaturas que hice con ella a lo largo de los siguientes 3 años fueron fascinantes. A Carmen también le mando un besote muy fuerte, que también me dio tecnología y otras asignaturas, laboratorio. Gertrudis también, hola. Santiago, las clases de Santiago eran fascinantes, te mando un abrazo fuerte, empleando un montón de herramientas y de instrumentos fascinantes, de aparatos de difracción atómica, de fluorescencia. Es fascinante, no me voy a meter a contaros aquí cómo funcionan y lo que hacen, porque no es el momento, y os voy a volver locos con electrones dando saltos y tal, pero eran muy interesantes, muchos elementos de computación al final que nos dan, o bien de manera cualitativa o cuantitativa, o ambas, lo que tenemos en una pasta cerámica o en unas tierras determinadas. El Coulter, cómo te ayuda esa herramienta a medir los tamaños de partícula. Y bueno, al final todas las experiencias y desarrollos que hicimos con densímetros, colorímetros, el método de la cuchara grande para determinar la plasticidad de una pasta cerámica, el reómetro para medir la tixotropía de una barbotina. Realmente el mundo de la cerámica, yo jamás me habría imaginado que cuando me metí a estudiar la carrera podría llegar a aprender tantas cosas, y lo que disfruté haciendo todo eso. Yo sé que para todos los profesores resultaba como un poco distraído y como realmente aproveché el tiempo. Bueno, al final mi proyecto lo desarrollé haciendo mis prácticas en Color Esmalt, donde se llevó a cabo la realización de un pavimento y revestimiento cerámico inspirado en unos tablones de madera, pero donde además se les añadió unas texturas, incluso en alguno de las muestras, llegando a sacar unos relieves para incorporarlos a cenefas o a lo que pueda ser efectos decorativos, o bien para marcos de espejos o para un cuarto de baño. Yo tenía ideas muy locas, realmente, que a mí no me dejaron llegar a desarrollar, que además podrían encajar perfectamente dentro de una línea Luxur, con azules metalizados, hubieran quedado fabulosos, pero a mí no me dejaron trabajar en ese sentido, porque también eran un poco cuadriculados, es sota, caballo y rey, no te salgas del beige, del blanco y del chocolate cuando trabajas en la industria cerámica. Y a mí eso me pareció una cosa tan aburrida, por lo que me encanta a mí experimentar y todo lo que implica el desarrollo de I+D,
realmente no me dejaron hacer mucho. Trabajé con todos los aparatos, con todos los elementos que tenían allí, realizando mi proyecto final de carrera y haciendo de forma material ese pavimento y revestimiento. Al final también lo presenté y obtuve también muy buena calificación, también sobresaliente. Me hubiera gustado tener matrícula, pero... Y bueno, aquí os tengo que contar también un hándicap, que al final con el proyecto acabado y prácticamente presentado, al final tuve una asignatura, no recuerdo exactamente si fue procesos matemáticos de programación de la producción o economía industrial y estrategia de procesos. Ambas asignaturas me las daba el director de la escuela de cerámica, a quien también le mando un abrazo y una muy fuerte porque, bueno, aunque me tuvo un año más retenido en la escuela, solamente haciendo su asignatura, que al final yo me la dejé, porque digo, es que como me ponga con esta asignatura me voy a perder todo lo demás que estoy haciendo, ¿no? Sentía que no tenía la capacidad para hacerla y desarrollarla. Y encima con el ingenuo pensamiento también de que me iba a presentar al examen al final del curso y que aprobaría el examen y me quitaría la asignatura de encima. Pues no. Yo ya tenía mis prácticas hechas, mi proyecto acabado, y al final no pude presentar el proyecto en ese año porque tenía que acabar esta asignatura. Os tengo que decir que al final no fue tan duro y que de esa asignatura saqué muchísimas cosas positivas. Ahí hacíamos ejercicios de teoría de colas, árboles mínimos de conexión de una red, maximizar la producción y reducir procesos. Entonces de todo eso yo saqué al final un aprendizaje tremendo que al final he aplicado en mi vida diaria. Y no fue sino hasta tiempo después, me regalaron un horno, me apunté en la Casa de la Cultura y allí con Ramón, a quien también le mando un fuerte abrazo, pues volví a empezar otra vez a trabajar un poco mi lado artístico con una gama de cerámica, de macetas cerámicas y a una línea productiva que yo llamé Kera Garden. Si queréis chequear, os dejo por aquí el enlace. La página se llama Kera Garden en Facebook. ¿Y qué pasó después? Nos tuvimos que ir de Alicante por circunstancias de trabajo y con todo esto del COVID, pues al final nos cambió la vida. Y yo tuve la fortuna de encontrar el taller con Eva, donde allí tengo un espacio alquilado y rentado que tampoco va tan rápido lo que me gustaría realmente. Gatos. Bueno, yo espero que la semana que viene podamos poner un horno de esmaltes y que empiecen a salir los resultados de las piezas que he estado haciendo al torno, donde he aplicado ya los esmaltes que he estado trabajando. Estoy deseando que salgan esas piezas del horno, donde también podéis echar un vistazo, que os dejo por aquí también, que se llama Kera Leire, que es mi nuevo proyecto de desarrollo de investigación cerámica. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque es muy importante tener una pasión y me gustaría contagiaros mi entusiasmo y mis ganas de hacer las cosas para que no perdáis la voluntad en hacer lo que más os guste. Si es cerámica, encantado, que pertenecemos al mismo mundo. Si es forja, si es madera, si es leer libros, salir a darte un paseo, no dejes de hacer lo que te gusta, no dejes de hacer lo que te motiva, no dejes de hacer lo que te llama, no dejes de hacer las cosas que te tranquilizan, que te dan paz en la vida y te ayudan a estar tranquilo contigo mismo. Porque es una maravilla, es muy terapéutico, te ayuda a estar en contacto contigo mismo. ¡Mi gato! Con mi gato también. Mi gato es ceramista. Ahí donde lo veis, a Oslo. Mia, sí, estoy hablando de ti. Le encanta meter las patas en el barro. Le encanta, le fascina. Desde la antigüedad ya en Egipto, los gatos los tenemos muy subestimados, ¿eh? Os dejo por aquí el libro también, que tengo... Es muy interesante porque muestra a los gatos cómo hacen arte y os vais a reír mucho si le echáis un vistazo a este libro, está muy bien. Bueno, con esta curiosidad me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, darle un like, por favor. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. No olvidéis tampoco darle a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y estéis atentos al canal. Y que próximamente vamos a ver las piezas, a ver qué tal han salido todas esas piezas que tengo ahí pendientes en el horno. Os mando un fuerte abrazo a todos, agradeceros muchísimo a toda la comunidad que está creciendo poco a poco, que ya hemos llegado a los 1000 suscriptores. Dentro de poco quiero hacer un vídeo también para vosotros porque me dais unos mensajes de ánimo tremendos que me encantan y me ayudan a seguir motivado con lo que hago. Y la misma motivación, energía y alegría para hacer esas cosas quiero que la tengáis con este vídeo. Así que os mando un beso muy fuerte, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.